Bueno, pues daremos inicio a la primera mesa de esta mañana y tenemos a la doctora Zoraida García que nos hará el favor de conducirla. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Pues muy buenos días. Vamos a iniciar la segunda parte de estas jornadas, a las cuales agradezco mucho haber sido invitada para participar en esta mesa, únicamente moderando, pero sobre todo pues muy interesada de escuchar a quienes en ella van a participar y por supuesto de ser una testigo del trabajo tan espléndido que está haciendo la doctora Margarita Palacios desde el Seminario de Estudios del Discurso Forense, al cual pues también nos hemos sumado la licenciatura en Ciencia Forense, la cual estoy coordinando. Y pues me parece que sin más corresponde iniciar esta mesa que tiene como temática la nación patológica, genética, vida y muerte en el México contemporáneo. Y esto en un contexto del estudio de la violencia en correlación con la literatura, y no nada más eso, sino en correlación con la ciencia y el fenómeno social que implica, y de lo cual me parece estamos absolutamente convencidos. En el material que se me ha hecho favor de proporcionarme para trabajar esta mesa, me han dado un texto que es muy breve y que me parece que merece la pena que se los lea muy rápidamente. Dice así: en un discurso público, el expresidente Felipe Calderón hizo un llamado a extirpar el cáncer de la impunidad que afecta a México, apuntando a justificar su guerra contra las drogas. En respuesta a esta maniobra discursiva, la periodista Lidia Cacho escribió: imagine que México es un enfermo y el presidente es un médico. Supongamos que el doctor Calderón recibe al paciente e inmediatamente lo mete al quirófano para extirpar un tumor que efectivamente existe, sin un buen oncólogo y previo diagnóstico. México está enfermo. Fue también una frase utilizada por Enrique Peña Nieto durante su campaña presidencial. Una búsqueda en Google con esta frase arroja 14.400 resultados: violencia, pobreza y desempleo. Son los males que Peña Nieto ha subrayado. Otros diagnósticos frecuentes señalan a la corrupción, política, populismo, desconfianza e impunidad. En un texto periodístico titulado Ser médico de un país enfermo, Indira Kempis señala que con esta metáfora, que México está enfermo, no hay diagnóstico que se equivoque. México, la nación insistentemente diagnosticada, la nación patológica, cuya cura aún no llega. El país enfermo que se gangrena. México, el país de los muertos. En esta mesa exploramos la incorporación de la genética en los espacios públicos y políticos, tras ser llamada a jugar el papel de un redentor parcial y simbólico de los efectos de la violencia. La vinculación explícita de la genética con la identificación humana, ya sea en la vida o en la muerte, abre la posibilidad de reexaminar las narrativas y las epistemologías de la violencia en clave molecular. Una de estas es la retórica reiterada que busca delinear, enfatizar y particularizar los males de México para echar a andar estrategias de remediación biopolítica. Examinamos también el poder simbólico de las tecnologías de identificación humana en su capacidad de dar nombre y hacer visibles a los muertos. Bueno, no quiero dar inicio a la mesa sin antes agradecer pues la presencia de la doctora Leticia Cano, que nos hace el honor de estar aquí en el público y que ha apoyado mucho a este seminario y a las actividades conjuntas que estamos haciendo varias instituciones por hacer un trabajo que sea útil para la universidad. Perdón. Así. En primer lugar, voy a presentar al doctor Carlos López Beltrán, que es investigador en el Instituto de Investigaciones Filosóficas desde el año de 92. Se especializa en el estudio histórico y filosófico de las ciencias de la vida, las trayectorias diversas y dispersas de la noción de herencia en su sentido fisiológico y biológico. Es uno de los grandes temas que él ha desarrollado. Su tesis doctoral
Human Heredity, 1750-1860, The Constructions of a Scientific Domain. Fue defendida en 1992. Estudió biología experimental en la UAM Iztapalapa, letras hispánicas en la Facultad de Filosofía de la UNAM y también en la UAM Iztapalapa y en la Universidad de Cambridge. También se ocupó unos años como editor, redactor, traductor, escritor sobre artes plásticas y de divulgación. En 97 recibió el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Ha dirigido varios grupos y proyectos de investigación en maestría y doctorado. Fue coordinador del posgrado en Filosofía de la Ciencia de la UNAM de los años 2003 a 2005. Ha sido investigador y docente invitado en la Universidad de París 7, en el RECIS de CNRS en París, en el Instituto Max Planck en Berlín, en la Universidad Autónoma de Madrid, en el ITES en la Ciudad de México y en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es autor de varios libros, entre los que se destacan El sesgo hereditario, UNAM 2004, La ciencia como cultura, del año 2005, Las cosas no naturales, Hembras desarboladas y otros hombres fuera de lugar, El material de los años, y ha sido responsable de la coordinación de otros libros que también abordan estos temas. Entonces, pues sin más, doy la palabra al doctor Carlos López Beltrán. Hola, buenos días. Muchas gracias por esa presentación extensa. Agradeciendo mucho a los organizadores que nos hayan invitado a participar en estas jornadas de violencia y literatura todavía, tratando de aportar desde los estudios de la ciencia algunos elementos para entender estos procesos tan conflictivos, tan difíciles que por lo menos en todo el mundo, pero en nuestro país en especial, estamos atestiguando recientemente. Es un reto, yo creo, para esta mesa y vamos a tratar de estar a la altura, de hacer confluir distintas hebras que tocan, por un lado, la poesía, ¿sí? Estamos esperando a María Rivera, que es una reconocida poeta mexicana que ha justamente participado en esta tarea que tenemos ahorita enfrente, creo que como sociedad, que es la de visibilizar, nombrar, humanizar a los muertos, a los desaparecidos, a los violentados por la situación, por los actos constantes de los que estamos siendo testigos. Conectar la literatura, digamos, con cosas quizá menos abarcadoras, sino más ceñidas, como pueden ser las prácticas científicas, específicamente de la genética, que ha sido un poco el tema que nos ha ocupado a Vivette y a mí en los últimos años. Entonces, para poner un poco el territorio, o digamos, demarcarlo, este territorio amplio que vamos a estar recorriendo en las siguientes horas, que es hora y media, 2 horas, hora y media, no se alargue. Voy a leer un poema. Es un poema que está incluido en una antología de poesía mexicana que realizamos mi colega Pedro Serrano y yo, poesía mexicana de autores contemporáneos. Es un poema de Claudia Hernández de Valle Arizpe, otra poeta mexicana importante, y justo lo que quiero, entre otras cosas, hacer ver es cómo la poesía
la literatura en general, muchas veces para ser eficaz tiene que tener los poros abiertos, la sensibilidad conectada con cosas que están ocurriendo. Es un poema un poco fuerte, pero creo que el tema que nos congrega es fuerte. De Claudia Hernández de Valle Arispe. Es parte de un poemario de ella que se llama Perros muy azules, que les recomiendo mucho. Mato por rabia, por odio, por despecho. Mato por celos, por venganza. Mato por hacerte justicia. Para que entiendas de una vez y para siempre, para descansar de ti. Mato por miedo, para robar, para huir, para defenderme. Mato por hábito, para divertirme. Mato por reacción, para que no me mates, para que no me violes. Mato porque ya no aguanto, porque quiero morirme pero no me atrevo, porque hasta los niños matan, porque estoy enfermo, porque estoy loco, porque estoy triste, porque ya nadie me quiere. Mato en nombre de mi religión, en nombre de mi pueblo, de la libertad, de la democracia. Mato en nombre de Dios. Y también mato porque se me da la gana aquí, en la chabola, en el barrio, en el antro, en la carretera, en tu casa, en la mía. Mato por droga, porque me excita, porque me ejercito, porque un día a mí me van a matar. Mato perros, gatos, puercos, gente. Mato al que va en la calle, al que duerme, al que se divierte. Mato con armas para que haya sangre, para que corra la sangre como mi rabia, mi hartazgo, mi injusticia, mi fealdad, mi sexo, mi gordura, mi diabetes, mi cirrosis, mi cáncer, mi retraso mental, mi estupidez, mis pesadillas, mi vida sin remedio. Te mato a ti, pero puedo matar a tu hermana, a tu padre, a tu mujer, a tus hijos, a tu amante, a tu abuela, a tu perro. Te mato hoy, pero no confíes porque puedo matarte mañana, cualquier día con las balas que van a perforar tu pulmón, tu estómago y que se alojarán muy calientes en tu cuello, en tus ingles, en tu cabeza, y lo tuyo no será de nadie, ya ves, lo que pregonaste, lo que hiciste, lo que sabías, lo que tanto te gustaba, tus mañanas, tus noches acompañado, tus recuerdos, tus planes, todo se lo comerá el acero. Bullets, hermano, bullets, qué tragedia, qué dolor, van a gritar los que te conocieron, y tú ya en cenizas, hombre, mujer, niño, feo, bonito, bruto, genial, pobre, rico, ¿qué importa? ¿Mataste alguna vez? ¿Lo has intentado? Dispara, le dice el asesino al muchacho. ¿O es que no te atreves? Nunca ha habido un arma en mi casa. Nunca la hubo. Nunca he disparado. Hasta ahí Claudia Hernández de Valle Arispe. Creo que lo que tienen en común, y de eso voy a empezar hablando, muchos procesos generadores de violencia y prácticas científicas que histórica y contemporáneamente nos han interesado, algunas prácticas científicas, no todas las prácticas científicas, es la instrumentalización de los seres humanos, su progresiva deshumanización, su traslado hacia categorías cada vez más lejanas a su humanidad, su transformación en otredades, su cosificación, su conversión en, finalmente, lo que Agamben llama Zoe, es decir, carne deshumanizada, bultos de carne. ¿Sí? Las ciencias naturales, desde que voltearon su mirada al ser humano como objeto de investigación, durante, digamos, la ola expansiva de la revolución científica a partir del siglo XVI, XVII, en ese avance del filo de la objetividad, como lo llamó Gillespie, intentaron
producir ciencias del hombre, ciencias del cuerpo, ciencias que objetivaran como a los animales o a las plantas al humano, ¿sí? De alguna manera, esta mirada objetivadora produce a su vez, voluntaria o involuntariamente, una cosificación. Los efectos de esto pueden ser buenos o han sido juzgados como buenos, es decir, de pronto en el momento en que las ciencias naturales descubren que los seres humanos no son entes privilegiados, la cúspide de la gran cadena del ser, con cualidades etéreas, especiales, y le retira sus privilegios al ser humano para reubicarlo, digamos, en el espacio de un producto natural más. Aprendemos cosas y aprendemos, por ejemplo, o podríamos aprender a solidarizarnos con el resto de los seres vivos, confraternizar, generar una sensación de pertenencia a un colectivo mucho más amplio que el puramente humano. Pero también, digamos, un efecto pernicioso de esa mirada científica sobre los cuerpos y es concomitante a muchas prácticas históricas, la anatomía, la taxonomía, es de alguna manera el retirarle también cierta dignidad, ¿sí? Si no a todos los cuerpos, sí a algunos de ellos, ¿sí? Cuerpos humanos estoy hablando. Una de las quizá tragedias más dramáticas asociadas a la investigación científica, a la práctica de la investigación científica sobre los seres humanos, justamente fue esa desvalorización a través de la objetivación, la instrumentalización de ciertos cuerpos. Típicamente, y eso se ha estudiado mucho, la creación de nuevas jerarquías valorativas por este tipo de procesos de indagación científica hizo recaer en las mujeres o en ciertas razas, una vez que se racializó el género humano, el peso, digamos, de la desvalorización, de la cosificación, de la objetivación. Las ciencias naturales, y es una hipótesis muy general, pero creo que se podría defender, siempre han pendulado entre servir como punta de lanza para actividades o para decisiones emancipadoras de los seres humanos frente a distintas situaciones de opresión, y en el otro lado de la oscilación, como punto de apoyo de producción de injusticia, de degradación, de cosificación, ¿sí? Que es de lo que estamos hablando hoy. Voy a mencionar 3 ejemplos de la historia de la ciencia, emblemáticos, muy conocidos, simplemente para ubicarlos, ¿a qué me refiero? Ahí en la ilustración que están viendo, pueden ver representada justamente la figura de Sarah Baartman. Algunos de ustedes habrán visto la película reciente de 3-4 años atrás, que se llamó La Venus Negra, una película francesa donde se contaba la historia de esta mujer que fue traída de Sudáfrica a Europa con una serie de engaños y luego instrumentalizada justamente en un espacio muy ambiguo, que es un espacio que hay que atender, porque creo que cuando vemos en el pasado pensamos que esos espacios se han clausurado, pero yo creo que siguen vigentes de distintas maneras. Un espacio entre la exotización, la
conversión en anomalía, en diversión, en monstruo, en ¿cómo se llama esto? Espectáculo. Y en el otro lado, la mirada científica que intenta investigar las formas diferentes de la corporalidad humana. ¿Sí? La historia de Sarah Batman, como de muchas otras, veremos otros dos ejemplos, es muy triste porque finalmente terminó, digamos, siendo usada como ejemplar de la anatomía comparada. Hay la escena famosa de la película, que es real, donde el más famoso anatomista de los, estamos hablando de principios del siglo XIX, de la época, Cuvier, consigue atraer a su laboratorio, medir, pesar, redactar un informe célebre para presentar ante las academias, en fin, y en paralelo tiene una vida desgraciada, triste, se enferma, es instrumentalizada de mil maneras, y la historia sigue hasta recientemente, cuando finalmente ese objeto anatómico en el que se convirtió su cuerpo al morir, que la disecaron y la tuvieron en exhibición muchas décadas, fue repatriado a Sudáfrica y se le devolvió la dignidad que había perdido. Una historia parecida y más cercana a casa es la de Julia Pastrana, que también recientemente ha estado en los periódicos, la mujer barbada que nació entre una colectividad indígena del norte de la República Mexicana, no se ha ubicado muy bien dónde, pero que fue en algún momento de su vida también captada en este sistema que existía en el siglo XIX. Ella es un poquito posterior al caso de Sarah Batman, y terminó siendo envuelta en un proceso de explotación, exhibida por Europa en las cortes y en bailes, y se cobraba por bailar con ella, o se cobraba por retratarse con ella, o lo que fuera. Y también terminó momificada por el bien de la ciencia, siendo pasado su cadáver de ella y de su pequeño hijo, que murió ella al nacer, su hijo, que tenía las mismas características de, ¿cómo se llama? No, tiene un nombre, exceso de vellosidad en el cuerpo. Y bueno, al final, recientemente se hizo algo similar a lo de Sarah Batman, se le repatrió a México y se le enterró con cierta dignidad, aunque no tuvo el nivel de resonancia. En mi opinión, y es una opinión personal, en parte estos gestos recientes, contemporáneos, no terminan de ser prolongaciones de la instrumentalización, pero bueno, eso está abierto a debate. Bueno, el tercer caso es el del gigante O'Brien. Es quizá el caso más triste. Hilary Mantel, bueno, no, todos son muy tristes. En realidad no se puede valorar cuál es más triste. Hilary Mantel escribió una novela sobre este caso. No tengo tiempo, si no les contaba la historia con detalle, pero es el caso en el que él participó también de esta instrumentalización como objeto de morbo, y él nada le aterraba más en vida que ser convertido en una pieza de museo al morir. Y el anatomista John Hunter, cuando lo estaba rondando, ¿no? Esa es un poco la parte dramática de la novela y de la historia, esperando que en cuanto muriera apoderarse de su cadáver. O'Brien pagó a sus mejores amigos
para que en el momento en que él muriera desapareciera su cadáver para no caer en manos de John Hunter. Es un muy famoso anatomista británico, pero John Hunter les dio más dinero todavía para que no lo desaparecieran y terminó así, en el Museo Hunteriano, exhibido. Justo sus peores pesadillas se materializaron. Bueno, esos son simplemente ejemplos de lo que puede hacer un científico, y digamos, esto parece extremo, pero versiones de lo mismo ocurren continuamente. La ciencia, entonces, es capaz de esta instrumentalización, este despojo de la humanidad de los individuos, y, como dije al principio, es similar esto que hace la ciencia a lo que, por ejemplo, terminan haciendo los sicarios, los mochaorejas, los matones que no ven en el cuerpo que están torturando, que están masacrando, algo con lo cual empatizar, con lo cual solidarizarse, sino como algo ajeno, ¿sí? que no les incumbe su humanidad, su sensibilidad, no hay empatía, pues, ¿no? Este tema común de la mirada objetivadora, reductiva, controladora del naturalismo, es también aplicable, y de hecho se ha aplicado no a individuos, sino también a colectividades, ¿sí? Un tema históricamente influyente en la visión científica sobre colectividades diferentes, las diferencias humanas, es la idea de degeneración. La degeneración que implica desde su origen una especie de patologización, ¿sí? Aquí estamos hablando de patologización no de individuos, sino de colectivos. Hispanoamérica, nuestra región, nació a los ojos de Occidente, si nos ubicamos en la historia contada desde la mirada occidental de la historia científica, ¿sí? Hispanoamérica nació como enferma, como un sitio de menor categoría, de menor calidad. Su naturaleza degeneraba los cuerpos de todas las especies, incluida la humana. Hay un famoso libro de Antonello Gerbi, La disputa por el Nuevo Mundo, donde relata en fin, toda la profusión de debates que hubo en torno a lo que ocurría en las Américas con los cuerpos humanos. Y hubo una reacción desde el inicio de parte de los americanos tratando de defenderse ante esta patologización. Pero bueno, es una historia que pues, se puede contar en etapas y que ha seguido viva y vigente, ¿sí? Uno de los focos importantes de la patologización es lo que veían los científicos europeos como una experimentación extraña que estaba ocurriendo, que era la mezcla entre distintas razas, y se veía como un origen de las degeneraciones que aquí se encontraban, ¿sí? Entonces, enfermedad, degeneración del colectivo, devaluación del sujeto, siempre estuvo asociado a las evaluaciones científicas que fueron combatidas y a veces revertidas en la famosa mestizofilia, por ejemplo, ¿no? La idea de que el mestizo, en vez de ser inferior, en realidad es superior, que también es otra forma de racismo, pero bueno, no voy a entrar en eso. La patologización es un proceso que ocurre desde la ciencia y que de algún modo se difumina, ¿sí? Las percepciones de los colectivos patologizados. En lo que hemos encontrado Vivet y yo es que, digamos, este proceso diagnosticador, como lo llama, ¿cómo se llama? STAB, de estar todo el tiempo diagnosticando la salud del colectivo a través de las distintas disciplinas científicas, es algo que sigue ocurriendo hoy en día, y las ciencias genéticas, hola María, justo a tiempo. La genética, desde distintas trincheras, desde distintas ubicaciones, está siendo confrontada y siendo parte de una patologización, de patologizaciones diversas, ¿sí? Ahora le voy a dar entonces la palabra a Vivet, bueno, se la va a dar nuestra moderadora,
para que entre más en detalle sobre exactamente cómo en nuestras investigaciones hemos encontrado estos procesos, estas, digamos, sitios, estos modos en donde consciente o inconscientemente los científicos están lidiando todo el tiempo con procesos de patologización o despatologización de los cuerpos individuales y colectivos. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenida a la mesa. Qué bien, que ya estamos todos. Bueno, creo que de inmediato procedo a darle la palabra a la doctora Vivet, solo platicándoles que ella es doctora en Filosofía de la Ciencia por la UNAM. De 2010 a 2013 fue investigadora asociada en Antropología Social en la Universidad de Manchester, Inglaterra, donde participó en el proyecto Raza Genómica y Mestizaje en América Latina, una perspectiva comparativa entre México, Colombia y Brasil. Actualmente es profesora asociada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, investigadora nacional nivel 1. Su trabajo de investigación se enfoca en los estudios sociales de la genética biomédica y forense, rastrea los cuerpos indígenas y mestizos como objetos de estudios de la genómica y explora el impacto de estas investigaciones científicas en las nociones de identidad y nación. Dirige, junto con Lindsay Smith de la Universidad de Nuevo México, el proyecto colaborativo internacional DNA Migrante, que se ocupa de las epistemologías de la genética forense y del papel del DNA en la construcción de regímenes biopolíticos. En sus más recientes publicaciones figuran el libro Mestizo Genomics, editado por Peter Wade, y el artículo Nation of the Absent Presence of Race in Latin American Genomics, de Current Anthropology, y esto es de 2014. Y pues adelante. Gracias. Antes de pasar a la ponencia, quisiera muy rápidamente agradecer a Margarita Palacios su invitación a participar aquí, todo el apoyo institucional que nos brinda el Seminario Universitario de Estudios Forenses. También quiero agradecer a Mónica Quijano la convicción de que este proyecto tiene algo que aportar a esta discusión. Quiero agradecer a Carlos todos estos años de colaboración juntos y su disposición a trabajar en temas que nos despiertan, además de curiosidad intelectual, distintos afectos muy poderosos. Son temas que cuando no nos deprimen nos enfurecen. También a María Rivera le quiero agradecer su intención de sentarse aquí con nosotros. Bajo el tutelaje de la mirada patologizante que describió Carlos López Beltrán, la genética forense es llamada a jugar el papel de un redentor parcial y simbólico de los efectos de la crisis de violencia en México. La creciente presencia de la genética en los espacios públicos y políticos en este país de muertos hace eco de la reiterada retórica que busca delinear, enfatizar y particularizar los males de México para echar a andar estrategias de remediación biopolítica. Como elemento clave de este discurso, a la genética se le atribuyen capacidades de reparar o de reconstruir el mundo, de dar nombre y hacer visibles a los desaparecidos, los no localizados, los extraviados, los ausentes, los levantados, los no identificados, los olvidados, los muertos. Es en torno de estas posibilidades donde me quiero detener hoy. De acuerdo al INEGI, el número de homicidios en México se triplicó de 8.867 en 2007 a 27.199 en 2011. Adrián Franco Barrios, director adjunto general de Información, Gobierno, Seguridad Nacional y Justicia del INEGI, declaró al presentar estas cifras en el año 2012 que reflejaban los homicidios en general y no solo aquellos asociados con rivalidad criminal, ya que, y lo cito, en el mundo no existe forma de medir homicidios directamente relacionados al crimen organizado. Los reportes no oficiales señalaron que entre 2006 y 2012, 71.804 personas habrían perdido la vida. Este dato considera 24.290 más homicidios que la cifra de 47.515 presentada por la PGR en enero de 2012, después de un fallido intento de clasificar todos los datos posteriores a 2010, lo que derivó
que la información sobre homicidios relacionados con la guerra del presidente Calderón contra el narcotráfico no estuviera disponible para el resto de su administración. Crecieron la confusión y el disenso acerca del número de víctimas del sexenio pasado. Las cifras publicadas por instituciones oficiales continúan hoy siendo cuestionadas en debates públicos y contrastadas con los estimados de organizaciones no gubernamentales y periódicos, quienes ahora las comparan con lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto. Fundar habla de un incremento de casi 80% de las desapariciones en los 2 últimos años con respecto a todo el sexenio de Felipe Calderón. Según familiares de los desaparecidos, los datos oficiales en el gobierno de Calderón arrojaron una cifra de 29.707 desaparecidos, pero tras hacer una depuración que incluyó visitas a familiares, se localizaron 17.175 y aún no aparecen 12.532. En el gobierno de Peña Nieto se tenía una lista de 23.234 desaparecidos entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2014. Sin embargo, 13.444 fueron localizados y aún están desaparecidos 9.790. Menciono todas estas cifras porque no está claro cuántos de esos desaparecidos fueron secuestrados o asesinados, porque hay una profunda violencia contenida en toda esta maraña de cifras, ya sea por inconmensurables o por incongruentes. Estas caóticas demografías de violencia inciden de formas distintas en una política de los números que poco tiene que ver con los métodos estadísticos de conteo y proyección. Por un lado, las incongruencias al interior de las cifras oficiales detonan mecanismos de vigilancia por parte de organismos internacionales. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le reiteró al Estado mexicano su obligación de investigar las graves violaciones a los derechos humanos, así como de identificar a las víctimas de dichas violaciones usando la genética forense. En esta misma tesitura, a nombre de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco se acercó al recién nombrado presidente de México, Enrique Peña Nieto, con una carta, un extracto de la cual se ve ahí, en la que hizo un llamado muy específico para conformar una base nacional de datos que incluya perfiles genéticos. Aquí dice Vivanco, al tiempo que crece el número de desaparecidos, Human Rights Watch ha hecho reiteradas invitaciones al gobierno mexicano a establecer una base de datos nacional de desaparecidos. Un registro integral y preciso de los desaparecidos, completo con información útil, como el ADN de la familia de las víctimas, es un instrumento crucial para la búsqueda de estas personas en el nivel nacional. Por ejemplo, los nombres en la base de datos podrían cotejarse con los registros de los hospitales, las morgues, las prisiones y los cruces fronterizos a lo largo del territorio nacional. Una base de datos como esta sería particularmente útil si se complementara con un registro nacional de cuerpos no identificados. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, más de 6,000 restos no identificados fueron ubicados entre enero de 2007 y diciembre de 2011, muchos de estos en fosas clandestinas. La administración de Calderón probó ser capaz de echar a andar una base nacional de datos sobre vehículos robados y de policías con historiales criminales. Pero, dice Vivanco, no generó registros similares para los desaparecidos y los cuerpos no identificados. Como resultado de ello, miles de familias continúan privadas de la posibilidad de conocer el destino de sus seres queridos a través de un simple cotejo. Esta recomendación, dice Vivanco, es un ejemplo de las medidas muy concretas y específicas para reparar el daño, para ofrecer soluciones parciales en asuntos relacionados a la violación de derechos humanos, e insta al gobierno mexicano a tomar medidas que considera Vivanco son parte de un plan concreto de acción para abordar los problemas que Peña Nieto heredó, pero también para prevenir futuras violaciones y obtener justicia. Más allá de la desafortunada analogía que la Carta establece entre registros de vehículos robados y registros de cuerpos no identificados, equivalencia que en sí misma constituye, creo yo, un acto violento, pues difieren radicalmente en su materialidad y en su significado, Vivanco apela a una supuesta simplicidad técnica en el cotejo de secuencias, un simple cotejo, nos dice. Aquí el ADN
aparece como Deus ex machina, capaz de proveer certeza y como indubitable instrumento de reparación. Esta interpretación ofusca la participación humana en todo su proceso. La experiencia traumática que donar una o varias muestras de sangre supone, por cuanto admite la posibilidad de la muerte. El maltrato que las familias de las víctimas reciben por parte de autoridades gubernamentales. También anula las dificultades inherentes a las tecnologías invocadas, la resistencia material de los restos mortales para proveer muestras de ADN cotejables, los instrumentos mal calibrados o la falta de estandarización de los protocolos, los 92 laboratorios móviles que siguen sin tener quien los opere. El informe pericial de la prueba genética que se convierte a veces en un acto de fe, ya sea para los peritos o para los familiares. De otro lado, varias organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles insisten en cuestionar las cifras oficiales y contrarrestarlas con otras, siempre mayores estimaciones, apostando por una distinta política de los números, la de la visibilización de las víctimas. El mayor número de desaparecidos en la historia de América Latina, nos dicen, y la de la visibilización de la elusiva, camuflada y siempre desconfiable naturaleza de los reportes estadísticos oficiales. La inseparable unión entre la técnica y la institución usándola para investigar hace que las tecnologías del ADN sean percibidas por los grupos afectados como navajas de dos filos que pueden cortar a favor o en contra de un interés determinado, nunca como productores monolíticos de verdad. En un clima de impunidad y desconfianza, los grupos organizados cuestionan el uso de la genética forense como instrumento del Estado, a la vez que lo impulsan a través de mecanismos independientes. Brenda Damaris González Solís, de 25 años de edad, desapareció de la escena de un accidente automovilístico en Santa Catarina, Nuevo León, el 31 de julio de 2011. En octubre de 2012, la funcionaria de la Procuraduría de Nuevo León les hizo llegar a los padres de Brenda Damaris un acta donde se les notificaba la entrega de 166 fragmentos del cuerpo de su hija. Nunca vieron una prueba pericial y se les instruyó a sepultar los restos sin abrir en una bolsa. El 29 de junio de 2013, prueba genética Nuevo León se convirtió en un trending topic en Twitter México. Y si no son sus restos, decía el cartel que ven ahí con la foto de Brenda Damaris, diseñada por Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en Nuevo León. Al tiempo que demandaba una segunda prueba genética que confirmara o no la identidad de los restos. Nos dice Antonio Vélez, quien ha seguido de cerca este caso y colaborado directamente con algunas organizaciones, que después de más de 2 años de incertidumbre, los padres de Brenda Damaris podrán saber si los restos que la Procuraduría General de Nuevo León les entregó en una bolsa de plástico y luego les obligó a enterrar, pertenecen a su hija. Para conseguir esto, lograron, con el apoyo de Fundenil, que el juez autorizara la exhumación de los restos enterrados en el Panteón Municipal para optar por un peritaje de parte que pudiera darle una segunda opinión sobre el análisis de ADN que realizaron las autoridades de Nuevo León. Una vez conseguida la autorización, Leti Hidalgo, directora y fundadora de Fundenil, entró en contacto con el equipo peruano de antropología forense. Se les expuso el caso y al mismo tiempo se gestionó con miembros de nuestra aparente rendición y gobernanza forense para cubrir el gasto de la prueba de ADN en un laboratorio estadounidense, Bode Technology. De esta manera, la exhumación se llevará a cabo el 10 de septiembre de este año y se esperan los resultados entre 2 y 3 meses. O sea, en este momento probablemente esos restos están en Bode Technology, se está realizando una prueba genética. El conocimiento proveniente de la genética constituye, pues, como vemos en estos 2 ejemplos, un dispositivo que estructura las dependencias y los resultados de las interacciones entre el Estado y los públicos afectados. Esto nos permite reexaminar las narrativas y las epistemologías de violencia en clave molecular. Los resultados de los análisis genéticos aparecen bajo la luz de la nación patológica como dictados de un oráculo que es tan asimétrico como autoritario.
Ante la crisis de violencia, la escena pública mexicana está dividida entre víctimas por un lado y técnicos patrocinados por el Estado o independientes por el otro. Aquí las relaciones experto, no experto, perito, víctima son especialmente ominosas en que las víctimas, ya sea en la vida o en la muerte, proveen los insumos para el brebaje científico portador de malas noticias, pero están también en el extremo receptor de estos mensajes. La presencia del tropo de ya larga duración de la nación patológica en el México contemporáneo tiñe dramáticamente la agencia de la genética forense en la esfera pública y nos obliga a cuestionarla como un componente perentorio de la producción tanto de justicia como de violencia. La creciente reacción organizada de los públicos afectados que cuestionan, no sin razón, el trabajo forense de las autoridades va en contra de la marea de patologización en tanto que voltea la naturaleza oracular de la prueba genética y provee a los individuos con un sentido de que la verdad, entre comillas, genética, puede a veces apuntar en nuevas direcciones. Se trata de un público que demanda una solución contraoracular a una crisis de injusticia e indiferencia. Aquí nos proponemos pensar al ADN ya no como un instrumento de verdad, sino como un instrumento de visión, en el sentido que le otorga la feminista Donna Haraway. Ya no se trata de un instrumento de visualización sin límites aparentes, donde el ADN se vuelve parte del festín tecnológico que invita a la vigilancia de la crisis en su glotonería no reglamentada. Tampoco se trata solo de una tecnología descodificadora de la vida y la muerte capaz de visibilizar molecularmente a los muertos. Porque si nos quedamos solo con el fallo positivo de la comparación de secuencias, les estaremos devolviendo una existencia espectral, desprovista de tejido social, de genealogía, de geografía política. Y al mismo tiempo estaremos participando del espectáculo de la genética forense, esa función pública que bajo la mirada de un programa de prioridad nacional, bajo la forma de un programa de prioridad nacional, congrega políticos y funcionarios. Exhibición forzada para los mexicanos como una cuestión de seguridad pública, donde el tratamiento para la violencia rutinaria es ADN mediante la probabilidad mejorada de que nuestros restos descuartizados sean identificados algún día. Ensayando un desenlace optimista para nuestras indagaciones, desafiamos al ADN a convertirse en un instrumento de visión a la Haraway, material y semióticamente corporeizado, un instrumento cuya óptica como política, ya no de números, sino de posicionamientos, les devuelva la palabra a los muertos en el lenguaje preciso de la variación alélica y los intervalos de confianza. Un instrumento que nos ayude a, y aquí termino con un poema de Sara Uribe, nombrarlos a todos para decir este cuerpo podría ser el mío, el cuerpo de uno de los míos, para no olvidar que todos los cuerpos sin nombre son nuestros cuerpos perdidos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Vivet. Me parece que estamos hablando de un problema, de un gran problema que tenemos que visualizar desde muchos puntos de vista. Creo que desde un punto de vista macro y micro se está abordando en esta mesa. Macro en el sentido desde que se trata de que México tiene un problema, México con una patología que no es nueva, sino que se ha gestado por muchas décadas y que va tomando diversas formas, pero que la vivimos en nuestros propios sentimientos y en nuestros propios cuerpos. Nuestros propios cuerpos que se traslucen en la vivencia de lo que podemos ver como espectadores, qué es lo que está sucediendo como casos como los que nos platican, pero qué es lo que está sucediendo en las víctimas o en los familiares de las víctimas que están buscando. El problema de los desaparecidos es multifactorial. Las personas desaparecen por el tema de violencia, desaparecen por cuestiones de migración, desaparecen como fruto de la guerra contra el narcotráfico, guerras que se dan entre las instituciones públicas y las organizaciones delictivas o entre las propias organizaciones delictivas, pero al fin y al cabo tenemos desaparecidos.
¿Y cómo dar nombre a los desaparecidos? Pues la ciencia ha sido una buena respuesta, pero la ciencia es bastante relativa también, ¿no? Y entonces nos plantea la necesidad esa de tener protocolos que no se tienen o que se tienen de manera parcial o que no se practican de manera nacional, o de no contar con bases de datos que sean confiables, pero además bases de datos que son muy necesarias porque ante hallazgos de cuerpos no identificados y que se pudiesen tratar, contra qué pudiésemos nosotros verificar que realmente o hacer comparaciones respecto de personas que se encuentran desaparecidas y de la persona que estamos encontrando. Entonces me parece que en esta mesa se está planteando el tema desde diversos puntos de vista, desde esa frialdad que se ha formado en el tratamiento del problema, cosificando al cuerpo, cosificando al problema, cosificando al dolor, que es algo a lo que se arriesga la ciencia en todo momento, y que en aras del conocimiento y de la investigación, pues se aleja de lo que realmente está implicando el problema en lo social. Y lo otro, pues que esto sea una nueva forma de proponer soluciones. Entonces, creo que no, con una mesa como esta, estamos planteando pues que tenemos una preocupación muy constante sobre cómo contribuir en soluciones y reflexiones. Me voy a darle la palabra a María Rivera, a quien agradezco mucho su presencia y que es muy oportuna. Ella es poeta y promotora cultural mexicana, obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino en 2000, con su primer libro, Traslación de Dominio. En 2005 recibió el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes por su poemario Hay batallas. Es asesora cultural en la Casa del Poeta Ramón López Velarde en la Ciudad de México. Ha sido becaria del Centro Mexicano de Escritores, del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y es miembro activo del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero agradecer a Margarita Palacios la invitación para estar en esta mesa y a mis colegas que estamos sentados aquí de la mesa, a Vivet y a Carlos, a Zoraida por la moderación de la mesa. Yo escribí un texto, en realidad, digamos, es una especie como de compendio, un paseo por mi experiencia sobre, digamos, mis reflexiones en torno a la poesía, la escritura de poesía y el contexto violento de México en las últimas décadas. No creo que esta violencia terrible haya comenzado en rigor en el 2006, como lo expongo en el texto. Creo que empezó mucho antes, digamos, no es un problema, y lo veo fundamentalmente como un problema político. En ese sentido, he tratado de relacionar un poco la escritura de poesía en este contexto, de modo que es un texto que borda fundamentalmente sobre la perspectiva literaria en un contexto violento. Fue a principios de los años 90, cuando los síntomas de que nuestro país estaba gravemente enfermo se hicieron evidentes, o dicho con más precisión, fue durante esa década que se volvió evidente que algo en el sistema estaba gravemente enfermo, disfuncional. Situar en esos años, hace ya varios lustros, la emergencia de la enfermedad que padecemos hoy es útil porque nos posibilita leer en la historia un diagnóstico que apenas ahora podemos formular con mayor precisión. A comienzos de los años 90, los asesinatos de varias mujeres en Ciudad Juárez horrorizaron a la sociedad mexicana. Un horror no visto antes se aparecía en el norte del país como una especie de anomalía brutal. Mucha tinta ha corrido sobre esos feminicidios que no han dejado de repetirse y que siguen vergonzosamente impunes. En esos años, los análisis señalaban el problema como una mezcla de varios factores locales: el desarrollo de la ciudad tras la entrada en vigor del TLC y el establecimiento de empresas maquiladores que propiciaron una migración fundamentalmente femenina a una ciudad con poca infraestructura para recibirla, aunado a un problema de índole cultural.
Muchos intentos de comprensión se han llevado a cabo desde entonces. Se han señalado hipótesis sobre los asesinos, pero aún desconocemos con precisión quiénes torturaron y asesinaron a decenas de mujeres de maneras terriblemente violentas, así como desconocemos el paradero de cientos de ellas. Es evidente que hay una organización criminal detrás, pero nadie, ni investigadores ni las autoridades hasta la fecha, han logrado dar con ellos. Escribo este texto en septiembre del año 2014. Eso ustedes ya lo saben, como saben que por esos años el resto de México miraba aterrorizado una realidad que tenía algo de ininteligible, pero también una lejanía tranquilizadora en un sistema centralista. Las autoridades vieron en esas muertes un problema meramente local. Las mujeres asesinadas eran pobres, migrantes algunas, sin recursos de ningún tipo. Sus familiares, al presentar las denuncias, se enfrentaron con autoridades incompetentes y misóginas que culparon a las víctimas, desde el burócrata del Ministerio Público hasta el gobernador. Ciudad Juárez se convertiría en pocos años en la ciudad más violenta de México, una mezcla de opresión, pobreza y criminalidad que por años pulsó como el síntoma de una enfermedad que no pudimos o no supimos leer a tiempo. No es, por supuesto, que la violencia se haya instalado de pronto. Desde hace décadas, los estados del norte del país han estado azotados por la violencia y el tráfico de las drogas. Lo esencialmente distinto fue el tipo de criminalidad que se suscitó en Ciudad Juárez y los vínculos que esta violencia tuvo con el narcotráfico, la corrupción de las autoridades y una parte esencial en la que no se ha puesto suficiente énfasis, la terrible misoginia, enfermedad cultural profundamente arraigada. Una década después, en el año 2006, en un bar de Zamora, Michoacán, criminales arrojaron las cabezas de sus víctimas sobre la pista de un bar, inaugurando así la función del horror espectacular. Uso esta palabra de manera deliberada y algo injusta, ciertamente, pero no quiero dejar de señalar el uso que los criminales han hecho de la violencia homicida, utilizando los cuerpos de sus víctimas de manera promocional, es decir, insertándola en el espacio público, constituyéndose ellos mismos en actores predominantemente políticos, aunque los actos barbáricos nieguen de suyo el ejercicio de la política y no se les reconozca como tales. En el último año, sin embargo, ha sido patente cuánto y hasta qué grado los delincuentes estaban inmiscuidos con el poder político en varios estados de la República, la manera en que suplantaron a las autoridades y usurparon sus funciones. No solo eso, habrá que decirlo con precisión, la corrupción total de policías que servían a sus intereses. Sus intereses podían ser en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, miles de migrantes a los cuales secuestrar, extorsionar, violar, tablear, asesinar, protegidos por policías municipales, estatales y federales. Miles de hombres, mujeres y niños que cruzan este país han desaparecido bajo las manos de mafias que los mantienen secuestrados en ranchos y casas de seguridad, asesinándolos de manera ejemplar, violando mujeres y niños de manera sistemática. Mención aparte merecen también los secuestros masivos de personas en Coahuila y Tamaulipas y Durango en los últimos 4 años. Migrantes mexicanos, personas que transitaban carreteras, vendedores ambulantes, vecinos, cientos de personas que fueron asesinados tras bajarlos de autobuses, 300 personas secuestradas en Allende, Coahuila, familias enteras asesinadas en 2 días, pueblos fantasmales, fosas clandestinas con cientos de cadáveres. Como habrán notado, estoy utilizando el tiempo pasado para referirme a estos hechos. Es una estrategia de lenguaje para distanciarse de una realidad presente que, por abrumadora, impediría una visión fría de los acontecimientos. ¿Cómo narrar estos hechos en presente? Si los narramos en presente, nos evidenciamos como copartícipes de este horror, quiero decir, como testigos indolentes. Lo que no se dice no sucede, es una vieja arma de defensa. No podemos pensar lo que no queremos ver. La sociedad mexicana vio y pensó, luego llegó Papá PRI a cerrarnos los ojos nuevamente, a darnos el beso de las buenas noches en la noche más oscura que hayamos atravesado desde la Revolución Mexicana. La instrumentalización del cuerpo de las víctimas como enunciados del horror, la crueldad extrema, el sadismo de los asesinos, la matanza indiscriminada e impune de personas han sido, lamentablemente, los rasgos más notorios de la violencia de estos años. Fue también en el año 2006 cuando la violencia política, una violencia de otro orden, azotó a México nuevamente. Luego lo azotaría también con los trágicos hechos de la guardería ABC.
Cuando el presidente Fox y Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, hoy presidente de la República, ordenaron el operativo en Atenco, en el Estado de México, que arrojaría como saldo cientos de personas detenidas, brutalmente golpeadas y mujeres agredidas sexualmente por policías. Estos hechos, anteriores a la violencia homicida que sufriríamos los siguientes años, fueron la puerta de entrada a mis cavilaciones actuales sobre la función y naturaleza de la poesía y cómo podría ésta vincularse con la violencia. No encuentro una manera más directa de hablar de ello que contar en voz alta mis reflexiones de esos años. Disculpen pues que este texto borde sobre la relación de un poeta con su poema, en vez de bordar sobre la naturaleza general de la poesía. No creo, a estas alturas, que sirva de mucho generalizar. Sería incapaz de indicar una perspectiva en la relación entre la poesía y un contexto de violencia histórica. Si tuviera que defender algo, solo podría defender que el poeta, el poema, pudiera reaccionar de una manera naturalmente libre frente a cualquier interés. Con esto no estoy citando el viejo y cansino lugar común que aboga por una poesía sin compromiso, bella, pura y atemporal, sino todo lo contrario. Estoy defendiendo que el poema pueda hablar de cualquier cosa presente. Nunca como ahora encuentro que el poema